En el análisis de hoy, titulado La decadencia del imperio estadounidense, vamos a examinar varias señales y pruebas claras que indican el declive de este imperio. Existe abundante evidencia, pero es crucial seleccionar las más representativas para aquellos dispuestos a enfrentar esta realidad. Seamos honestos, aceptar que un imperio está en caída libre no es fácil, especialmente para quienes viven dentro de él. La reacción común es ignorarlo, evitarlo y negarlo, pero aquí estamos preparados para abordarlo. Comencemos con una historia triste pero tremendamente reveladora. El declive del transporte en autobuses en Estados Unidos. Esto es algo que muchos probablemente han pasado por alto, pero que habla directamente del deterioro del tejido social y económico del país. Resulta que los autobuses interurbanos en Estados Unidos transportan más pasajeros cada año que el sistema de trenes Amtrak. Es un medio de transporte fundamental para alrededor de 60 millones de personas, en su mayoría ciudadanos con ingresos inferiores a $40.000 anuales. En otras palabras, es el transporte de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables de la población. ¿Y qué está sucediendo? Las estaciones de autobuses están cerrando por todo el país. Muchas ya han desaparecido. Y si en tu ciudad aún hay una, probablemente no dure mucho más. ¿Por qué? Aquí entra en juego el poder del imperio y su lógica económica. El terreno donde suelen estar estas estaciones, a menudo en el centro de las ciudades, es mucho más rentable para construir algo que sirva a los ricos. Condominios de lujo, centros comerciales exclusivos o cualquier proyecto que genere ganancias para los inversionistas más acaudalados. El transporte para los sectores menos privilegiados no es una prioridad. El imperio ya no tiene la misma fuerza en casa. No puede generar el mismo nivel de riqueza dentro de sus fronteras como solía hacerlo. Así que, ¿dónde hace recortes? En los sectores más vulnerables. Esto significa que esos 60 millones de estadounidenses que dependen del autobús para moverse son quienes sufren las consecuencias. Mientras tanto, la economía se ajusta a un mundo en el que Estados Unidos ya no es la potencia dominante que fue. Y aquí está la otra cara de la historia de las estaciones de autobuses. ¿Sabes dónde están ahora esperando las personas que usan estos autobuses? En la calle, sin una máquina expendedora para comprar algo, sin una banca para sentarse, sin refugio del frío o del calor. Los autobuses todavía circulan, pero en menor cantidad porque se están eliminando las rutas que no son lo suficientemente rentables y las que quedan, parte de las ganancias que intentan exprimir en este imperio en decadencia vienen de no proporcionar ni siquiera una estación de autobuses adecuada en Nueva York. Recuerdo que solía pasar por una zona donde las personas, muchas veces durante horas, estaban sentadas sobre su equipaje esperando que llegara el autobús. Esos costos del declive del imperio, como siempre, se cargan sobre las espaldas de quienes menos recursos tienen para enfrentarlo. Cuando un imperio está en decadencia, intentas no aceptarlo, pero si no lo enfrentas, empiezas a cometer errores graves. Ignoras que ya no eres tan grande, tan fuerte ni tan poderoso como solías ser. Esa negación te lleva a tomar decisiones equivocadas. Aquí va un ejemplo claro y reciente: la guerra en Ucrania. La idea parecía sencilla: el poderoso Estados Unidos, con sus igualmente poderosos aliados europeos, enfrentándose a Rusia. Por un lado, una coalición con un PIB combinado que supera los $30 billones anuales. Por el otro, Rusia, un país con un PIB anual de apenas $1,5 billones. Una clásica historia de David contra Goliat, donde aparentemente todas las probabilidades favorecen a Goliat, pero todo estaba mal desde el principio. El imperio de Estados Unidos y sus aliados europeos es un imperio en decadencia, y lo que asumieron al inicio de la guerra en Ucrania, a principios de 2022, fue un completo error. Decían con confianza que el rublo colapsaría, que Rusia se arrodillaría e incluso que el país se desmoronaría en varios estados más pequeños. Esa arrogancia quizás hubiera tenido sentido hace 20, 30 o 40 años, cuando el imperio aún tenía fuerza, pero ahora estaban equivocados. El rublo no colapsó, ni siquiera cerca de eso. Rusia no cayó de rodillas. Lo que sí hubo fue un costo humano terrible en Ucrania. Pero las predicciones sobre Rusia simplemente no se cumplieron. Otro ejemplo de esta década lo encontramos en las sanciones económicas que supuestamente debían aplastar a Rusia. Se impusieron las sanciones más severas de la historia moderna con la idea de que el mundo occidental, Estados Unidos y Europa occidental, dejaría de comprar petróleo y gas ruso, fundamentales para la economía de Rusia.
Esto, según ellos, sería suficiente para poner a Rusia de rodillas. El resultado: Rusia encontró nuevos compradores para su petróleo y gas. Dos de esos grandes compradores fueron China e India. No solo adquirieron estos recursos, sino que establecieron un acuerdo estratégico a cambio. Comenzaron a venderle automóviles a Rusia. Rusia, liderada por Vladimir Putin, reorientó su economía hacia el este, dejó de comprar automóviles estadounidenses y europeos y ahora adquiere enormes cantidades de vehículos chinos. Esto ha tenido un impacto global. Las empresas automotrices de China se han convertido en los mayores exportadores de automóviles del mundo. Otro ejemplo del declive de los imperios, con un enfoque en la nueva escalada de conflictos bélicos liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña, el bombardeo a Yemen. Resulta que en Yemen, grupos yihadistas han comenzado a lanzar misiles y drones hacia barcos que pasan por el Mar Rojo, una zona estratégica para el comercio marítimo global. Estos ataques no son incidentes aislados, sino una muestra de un conflicto más amplio que ha desestabilizado la región durante años. Están relacionados con su apoyo a otros pueblos árabes, como los que viven en Gaza, y también reflejan las tensiones históricas entre diferentes potencias regionales e internacionales que luchan por influir en esta zona clave. El Mar Rojo, además de ser una vía estratégica, funciona como un puente vital que conecta el Océano Pacífico con Europa a través del Canal de Suez. Aproximadamente el 10% del comercio marítimo mundial pasa por esta ruta, transportando petróleo, productos tecnológicos y bienes de consumo esenciales. Debido a su relevancia, cualquier interrupción en esta zona impacta a los mercados internacionales casi de inmediato, provocando fluctuaciones en el precio del petróleo y otros productos básicos. Ahora, debido a los riesgos de estos ataques, muchos barcos han comenzado a evitar la ruta tradicional, optando por rodear el extremo sur de África, el Cabo de Buena Esperanza. Esta decisión no es tomada a la ligera, ya que representa un recorrido significativamente más largo y costoso. Este desvío implica un aumento del consumo de combustible, tiempos de tránsito prolongados y, en última instancia, un incremento en los precios finales de los productos. ¿Qué significa esto? Que los consumidores en todo el mundo terminarán pagando más por bienes esenciales, desde alimentos hasta productos electrónicos. Además, esta situación revela la vulnerabilidad de las rutas comerciales ante los conflictos geopolíticos y las estrategias militares asimétricas. En lugar de enfrentarse directamente a las grandes potencias, los grupos insurgentes optan por atacar puntos críticos de la infraestructura global, afectando a millones de personas en todo el mundo. Este escenario es un recordatorio de que la estabilidad en regiones como el Medio Oriente no solo es importante para los países de la región, sino que tiene un efecto dominó que puede impactar la economía mundial en cuestión de días. Si esta tensión continúa escalando, el Canal de Suez podría quedar paralizado, lo que significaría un golpe aún más grave para el comercio global. Que esos barcos ahora deben rodear el extremo sur de África, el Cabo de Buena Esperanza. Es un trayecto mucho más largo que requiere más tiempo y combustible. El resultado: aumento de costos para todos los productos que vienen del lejano oriente hacia occidente. ¿Qué sucede cuando los costos de transporte suben? Se dispara la inflación, porque todos esos costos adicionales se trasladan al precio final de los productos. Y aquí está el problema. Hace apenas unos días, el gobierno de Estados Unidos publicó datos que muestran que la inflación, que había estado disminuyendo, ha vuelto a subir. Esto no es casualidad. Es otro costo de un imperio en decadencia, incapaz de resolver conflictos sin afectar su propia economía y la de otros países. Ahora miremos a Gran Bretaña, un imperio que lleva un siglo en declive. En muchos sentidos, representa el futuro que podría esperarle a Estados Unidos. Aunque sea difícil aceptarlo, un ejemplo reciente es el número récord de huelgas en el Reino Unido durante el último año, específicamente las huelgas de los llamados Junior Doctors, el equivalente británico a los médicos residentes en Estados Unidos. Estos profesionales, que están en la etapa de formación después de terminar la escuela de medicina, han realizado más huelgas en los últimos 10 meses que en cualquier otro momento de la historia médica británica. ¿Por qué? Porque están desesperados. Los salarios han quedado rezagados, las condiciones laborales son insostenibles y los servicios de salud pública están colapsando bajo el peso de años de recortes y privatizaciones. Este malestar social es un síntoma directo de un imperio en decadencia, incapaz de cuidar de sus propios ciudadanos mientras intenta mantener una imagen de grandeza.
¿Por qué están haciendo huelga los médicos en Gran Bretaña? La razón principal es simple. La inflación en los últimos años ha sido severa, mientras que los salarios de estos médicos, fijados por el Sistema Nacional de Salud británico, no han subido lo suficiente para mantenerse al ritmo. El resultado: el poder adquisitivo de sus ingresos ha caído un 26%. En otras palabras, los médicos pueden adquirir mucho menos con lo que ganan. Exigen lo que denominan una restauración completa de su poder adquisitivo. Sin embargo, el impacto de las huelgas ha sido enorme. Miles de intervenciones quirúrgicas han tenido que ser pospuestas, sumiendo al Sistema Nacional de Salud en un caos aún mayor. Un sistema que, cabe mencionar, ya venía deteriorándose por años de recortes presupuestarios bajo gobiernos conservadores. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Si el Mar Rojo se convierte en una zona de guerra, si el tráfico marítimo a través del Canal de Suez se detiene y los barcos tienen que rodear el Cabo de Buena Esperanza en África, los costos de transporte globales se disparan. Esto afecta directamente a Gran Bretaña, un país que importa muchos de sus bienes desde el lejano oriente utilizando estas rutas. Con los precios subiendo, la inflación empeora, afectando aún más a los médicos y empujándolos a nuevas huelgas. Esto crea un círculo vicioso que desestabiliza aún más el sistema de salud británico. Al mismo tiempo, los conflictos globales agravan aún más la situación. La guerra entre Israel y Gaza está provocando reacciones intensas en todo el mundo árabe, el mundo musulmán y más allá, en gran parte del resto del mundo. Todo esto era previsible. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña parecen incapaces de controlar o detener las consecuencias de estas tensiones internacionales. La decadencia del imperio estadounidense también se mide, entre otras cosas, por el ascenso de otra potencia económica mundial, la República Popular China y sus aliados en la asociación conocida como BRICS. Pero no se detiene ahí. Este bloque se ha ampliado y ahora incluye a una media docena de países adicionales, con al menos 20 naciones más que han expresado interés en unirse. Aunque hay excepciones, como Argentina, que después de un cambio de gobierno decidió no unirse. El crecimiento de los BRICS es una señal clara de una reconfiguración económica global. Hoy en día, la producción económica combinada de China y los BRICS supera la del G7, compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón. Esto significa que el PIB anual de los BRICS es significativamente mayor que el de las potencias occidentales tradicionales. ¿Por qué importa esto? Porque este cambio transforma el panorama global. Ahora, cada país está reconsiderando a dónde acudir para obtener préstamos, inversiones o mercados para sus productos. Antes, Washington, Londres o París eran las opciones automáticas, pero ahora muchos países ven a China, India y otros miembros de los BRICS como alternativas viables, y lo están aprovechando. Los países, de forma estratégica, están jugando un bloque contra el otro. Se alinean con quien les ofrezca mejores condiciones, y el bloque que puede permitirse ofrecer mejores acuerdos hoy es el de China y los BRICS. Incluso aliados tradicionales de Estados Unidos, como Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, ahora forman parte de los BRICS. Esto marca un giro importante, ya que Arabia Saudita ya no tiene la misma relación de cercanía con Estados Unidos que solía tener. Israel, por razones históricas que se remontan a la fundación del Estado moderno después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un aliado cercano de Estados Unidos, y en menor medida de sus aliados como el Reino Unido o Alemania. Sin embargo, Israel no podrá escapar de la lógica del nuevo orden económico global. Su mayor aliado, Estados Unidos, está en declive. Esto significa que la dominancia económica, política y cultural que Estados Unidos alguna vez ejerció ya no es la misma. El mundo está cambiando rápidamente, y los países, incluidos aliados de larga data, tendrán que adaptarse a esta nueva realidad, buscando alianzas y oportunidades donde les resulte más beneficioso. En casi todos los países del tercer mundo están jugando una estrategia astuta: aprovechar la competencia entre el G7 y los BRICS para obtener el mejor acuerdo posible. Sin embargo, Israel está tomando una decisión sorprendente y única, especialmente ahora en medio de su guerra en Gaza. Mientras el resto del mundo se aleja del antiguo imperio y busca integrarse al bloque emergente, Israel se aferra al imperio en decadencia.
El giro se hace aún más interesante y preocupante para Israel cuando vemos que varios de sus enemigos estratégicos ya forman parte de los BRICS. Nuevos miembros incluyen a Arabia Saudita, Egipto e Irán. Esto plantea una pregunta clave. ¿Hacia dónde irán los demás países árabes? Es fácil imaginar que seguirán el mismo camino. Una vez que un país busca apoyo económico en un bloque, inevitablemente comienza a depender también de ese bloque en los ámbitos político, cultural y finalmente militar. Israel, al mantenerse alineado exclusivamente con Estados Unidos y sus aliados, está tomando una decisión contraria a la tendencia global. Lo más notable de esta situación es el silencio en torno a esta decisión. Ni los líderes israelíes ni los medios están abordando abiertamente el tema. ¿Es inteligente ignorar esta realidad? Probablemente no, pero el hecho de que no se hable de ello no significa que podamos pasar por alto su importancia. El declive de Estados Unidos también es evidente en cómo tendrá que enfrentar la nueva organización económica global. Claro, Washington puede mostrar músculo, enviar barcos al mar de China Meridional, hacer ruido sobre Taiwán y desplegar su poder militar, pero como la historia nos ha demostrado, no puedes detener los cambios estructurales. Es el mismo error que cometió Gran Bretaña en el siglo XIX cuando intentó reprimir el ascenso de su antigua colonia. Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos británicos, no solo creció, sino que finalmente superó a Gran Bretaña como la potencia dominante. Hoy, el mundo enfrenta una dinámica inversa. Estados Unidos, que alguna vez fue el gigante económico, ahora ve cómo China y los BRICS toman su lugar. Pretender que este cambio puede evitarse es una ilusión peligrosa. Otro ejemplo del declive del imperio estadounidense lo encontramos en la industria aeronáutica, una de las más emblemáticas del siglo pasado. Durante décadas, Boeing fue el líder indiscutible en la producción de aviones, un producto tan vital como los automóviles en su momento. Con sede original en el estado de Washington, Boeing fue un símbolo de la innovación y la supremacía industrial estadounidense. En la actualidad, Boeing enfrenta problemas técnicos graves y repetidos. Uno de los más notables es el caso del 737 MAX, que estuvo involucrado en accidentes fatales debido a fallas de seguridad. Hace apenas unas semanas, otro incidente surrealista. Una puerta de uno de sus aviones se desprendió en pleno vuelo, causando que objetos cayeran al vacío. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas. Estos fiascos de seguridad, que han persistido durante años, han dañado gravemente la reputación de Boeing como un productor confiable de aviones. En el pasado, las aerolíneas solían diversificar su flota comprando aviones de más de un fabricante. El principal competidor de Boeing siempre fue Airbus, el consorcio europeo que ha sabido posicionarse como una alternativa sólida y confiable en el mercado de aviones comerciales. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo jugador ha comenzado a cambiar las reglas del juego: la industria aeronáutica china. China, conocida por su capacidad de innovar y expandir su influencia en múltiples sectores, ahora está lista para entrar al mercado global de aviones comerciales con fuerza. A través de su principal fabricante, COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China, el país ha desarrollado aeronaves como el C-1919, un modelo que busca competir directamente con los icónicos Boeing 737 y Airbus 320. Este avance no es casualidad. China ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de su industria aeronáutica, construyendo una red de instalaciones de producción de última generación y formando alianzas estratégicas con otros países para garantizar el éxito de sus productos. Sus fabricantes no solo se están posicionando estratégicamente en Asia, sino también en mercados emergentes de África, América Latina y Oriente Medio, donde muchos países buscan diversificar sus opciones de proveedores y reducir su dependencia de Occidente. Una de las principales cartas a favor de la industria china es su capacidad para ofrecer aviones sin los problemas de seguridad que han afectado a Boeing en los últimos años, como los fallos catastróficos del modelo 37 MAX. Estos incidentes han erosionado la confianza de las aerolíneas en el gigante estadounidense, creando una oportunidad única para que China gane terreno. Además, los fabricantes chinos cuentan con agentes alrededor del mundo promoviendo sus productos mediante acuerdos competitivos, que incluyen paquetes de mantenimiento, garantías extendidas y financiación más flexible en comparación con los gigantes tradicionales.
China también se ha beneficiado del impulso de su política de expansión global a través de la iniciativa Belt and Road, utilizando estos lazos económicos para garantizar que su nueva generación de aviones se convierta en una opción atractiva para aerolíneas de países aliados. Este enfoque integral refuerza el atractivo de sus productos en un sector donde la confianza y el respaldo financiero son factores clave. Sin embargo, el ascenso de la industria aeronáutica china plantea un desafío no solo para Boeing y Airbus, sino para todo el sector occidental, que deberá adaptarse rápidamente a un escenario multipolar en el que China no solo compite, sino que aspira a liderar. A pesar de su avance, la industria aeronáutica china aún enfrenta obstáculos importantes, como la certificación internacional de sus aviones para operar en rutas de Europa y América del Norte, donde los estándares de seguridad y eficiencia son más rigurosos. No obstante, el mercado global está cambiando rápidamente, y si China consigue superar estas barreras, el duopolio tradicional entre Boeing y Airbus podría transformarse en un nuevo triángulo de competencia, donde las reglas serán reescritas por la potencia emergente. Esto significa que Boeing no solo compite con Airbus, sino también con un nuevo rival que representa el futuro de la industria. Lo que estamos viendo con Boeing no es un caso aislado, es parte de un patrón más amplio de declive imperial. Estados Unidos, que una vez dominó sectores industriales clave, ahora enfrenta desafíos constantes de competidores internacionales, especialmente de China. Este declive no se limita a la economía, sino que afecta también la percepción de la capacidad estadounidense para liderar en innovación y calidad. El problema fundamental es que muchos en el liderazgo político y empresarial de Estados Unidos se niegan a aceptar esta nueva realidad. En lugar de adaptarse al cambio global, siguen apostando por estrategias que no reflejan su posición actual en el mundo. Ejemplos como la guerra en Ucrania, que se basan en un cálculo erróneo de la fortaleza estadounidense, son claros reflejos de esta negación. El caso de Boeing es un símbolo poderoso del declive del imperio estadounidense. Una empresa que alguna vez representó lo mejor de la industria global, ahora está siendo superada por competidores europeos y chinos. Este declive no es inevitable, pero requiere enfrentar la realidad y tomar decisiones estratégicas para adaptarse a un mundo multipolar. Ignorar este cambio, como lo demuestra la gestión de Boeing y otros sectores, solo asegura que los errores sigan acumulándose, acelerando la caída de lo que alguna vez fue un líder global indiscutible. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este análisis. ¿Estamos viendo el declive definitivo del imperio estadounidense o crees que Estados Unidos aún tiene fuerza para mantenerse como líder mundial? Espero leer tu perspectiva y nos vemos en el próximo video.